Los temas a aplicar son longitud de arco, trabajo de fuerzas y centro de masa. Longitud de arco. La longitud de arco es la medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva o dimensión lineal, es decir, el punto que hay entre A y B. Las primeras mediciones se hicieron posibles a través de aproximaciones trazando un polígono dentro de la longitud de curva y calculando la longitud de los lados de este, para obtener un valor aproximado de la longitud de curva. La longitud de arco es igual a la longitud de una porción de la circunferencia. También hay que considerar el tema de la medida de arco, la cual es igual al ángulo central que interseca el arco. Siendo r el radio de la circunferencia, el ángulo central de la radiana y L la longitud de arco. Función y fórmula de la longitud de arco. Fórmulas de la longitud de arco. Curva plana. Dada una curva suave C definida por la función RT igual a f de t más e de t, donde t se encuentra dentro del intervalo A y B. La longitud de arco de C sobre el intervalo es la longitud de arco igual a la integral del límite inferior a A hasta B, raíz cuadrada de la derivada de f de t al cuadrado más la derivada de g al cuadrado de t igual a la integral del límite inferior A al límite superior B de la función r de t derivada. Curva en el espacio. Dada una curva suave C definida por la función r de t igual a f de t más e de t más h de t, donde t se encuentra dentro del intervalo AB. La longitud de arco de C sobre el intervalo es la integral del límite inferior A al límite superior B, raíz cuadrada de la derivada de f de t al cuadrado más la derivada de g t al cuadrado más la derivada de h t al cuadrado es igual a la integral del límite inferior A al límite superior B de r de t derivada. Función de longitud de arco. Supongamos que RT describe una curva suave para t mayor o igual a A. Entonces la función de la longitud de arco viene dada por la integral de A del límite superior del límite inferior a A y el límite superior t y la derivada de r de u. Ejemplo de la longitud de arco. La longitud de arco en AB es igual a 2 por pi por r sobre 360, que es el ángulo, por n ángulo. Igual, reemplazamos la fórmula. 2 por 3,14 por 8 sobre 360, que es el ángulo por 60 del ángulo. Igual a 0.1395 por 60, que es el ángulo. Y eso da un total de 8.37 centímetros. Otro ejemplo de longitud de arco es calcular la longitud del siguiente arco. El radio es igual a 3 centímetros y el ángulo es igual a 126. En la solución utilizamos la fórmula con el ángulo en grados. Longitud en ángulo en grados igual a 2 por pi por r por el ángulo en grados sobre 360. Longitud del ángulo en grados igual a 2 por pi por 3 por 126, que es el ángulo sobre 360. Igual 21 pi sobre 10 centímetros. Aproximado el resultado da 6.597 centímetros. La longitud de arco de una curva. La longitud de una curva plana se puede aproximar al sumar pequeños segmentos de la recta que se ajustan a la curva. Esta aproximación será más ajustada entre las más segmentos que sean y a la vez
sean los más pequeños posibles, como lo muestra la siguiente figura. Longitud de arco de una curva. Para determinar formalmente la longitud, y igual a f de x del arco de una curva con la ecuación y igual a f de x y los puntos a y b que se consideran en la siguiente figura. Si una función del valor vectorial representa la posición de una partícula en el espacio de una función del tiempo, la función de la longitud de arco mide la distancia que recorre esta partícula en la función del tiempo. La fórmula de la función de longitud de arco se deduce directamente de la fórmula de longitud de arco, como se muestra en la imagen. Si la curva está en dos dimensiones, entonces solo aparecen los términos bajo la raíz cuadrada, dentro de la integral. La razón de utilizar la variable independiente u es para distinguir entre el tiempo y la variable de la integración. Y por último, la curvatura. El concepto de curvatura proporciona una forma de medir el grado de una curva suave. Un círculo tiene una curvatura constante. Cuando menor sea el radio del círculo, mayor será la curvatura. El gráfico representa la curvatura en la función y igual a f de x. Cuanto más agudo sea el giro del gráfico, mayor será la curvatura y menor el radio del círculo inscrito. Gracias. Bueno, ¿qué es el centro de masa? El centro de masa es una posición defensiva en la relación un objeto o un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema, ponderadas de acuerdo a su masa. Para objetivo rígido sencillo con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide. Por ejemplo, en el centro de masa de un disco uniforme estaría en su centro. Algunas veces el centro de masa no está en ninguno de los lados sobre el objeto. El centro de masa es un anillo, por ejemplo, está ubicado en su centro y en donde no hay material. ¿Qué es útil acerca del centro de masa? Lo interesante acerca del centro de masa de un objeto o de un sistema es que el punto donde se actúa cualquier fuerza uniforme sobre el objeto. Esto es útil porque facilita resolver problemas de mecánica en donde tenemos que describir el movimiento de objetos con forma rara y de sistemas complicados. ¿Cómo podemos encontrar el centro de masa de cualquier objeto o sistema? En general, el centro de masa se puede encontrar en la suma vectorial ponderada de los vectores de posición, lo cual apunta al centro de masa de cada objeto en un sistema. Una técnica rápida que nos permite evitar usar aritmética vectorial es encontrar de manera separada el centro de masa de los componentes a lo largo de cada eje, es decir, para la posición de los objetos largo del eje X. Aquí, como podemos ver, están las ecuaciones y un ejemplo de una gráfica al respecto del centro de masa. Así les voy a hablar sobre lo que sería el trabajo de fuerza. Se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento en un objeto del centro de masas, de lo que sería pues el tema anterior. Del cuerpo sobre el que se aplicó una fuerza, sería pues una persona o algún objeto o algún factor aplicando una fuerza en dicho objeto en una dirección de dicha fuerza. El trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo, ¿vale? Actualmente, un ejemplo de esto sería cuando se levanta un objeto desde el suelo hasta la superficie de una mesa. O, por ejemplo, cuando se realiza el trabajo al tener que vencer la fuerza de la gravedad dirigida hacia abajo. La energía comunicada al cuerpo por este trabajo aumenta su energía potencial.
Ahora les dejaré con lo que sería pues mi compañero que les dejará lo que sería las fórmulas y cómo se aplicaría matemáticamente. En la física como en la matemática, la palabra trabajo tiene un significado diferente al que se usa en las conversiones cotidianas. Específicamente, el término trabajo se aplica cuando una fuerza física causa el movimiento de un objeto. En general, si una gran fuerza causa que un objeto se mueva muy lejos, implica que se ha realizado mucho trabajo. Por el contrario, si la fuerza es pequeña o si el objeto no se ha desplazado mucho, no se ha realizado poco trabajo. La fuerza puede calcularse de la siguiente fórmula. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por coseno, en donde F sería fuerza, D sería desplazamiento y 0 sería el ángulo entre el vector de la fuerza y el de la dirección, que en este caso en la imagen serían 30 grados. Podemos observar en la imagen que se calcula donde M sería la fuerza del objeto, serían 2 por el 9.8, que sería la gravedad, que eso sería igual a 19.62 newton. Entonces, mirando el grado sería P por seno, que esto sería igual a 19.62 por seno de 30, que es igual a 9.81 newtons, que sería la fuerza que se estaría aplicando al objeto.